Buenas tardes, mis queridos hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches, a la hora que tengan ustedes por allá por donde viven. Para mí una bendición tan grande dejarme entrar en su hogar para llevarles el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos viendo las 7 iglesias del Apocalipsis y cada una de las iglesias representan, según los historiadores, los teólogos, representan a las iglesias alrededor del mundo en todos los tiempos. Se considera que hasta que Cristo venga va a ser considerado estas iglesias que están en diferentes partes del mundo, y los creyentes, por supuesto, que conforman todas las iglesias, pues también le corresponde a usted y vea qué clase, qué problema tiene cada una de estas iglesias, y es una identificación que tienen estas iglesias con el mundo actual de la iglesia que estamos sirviendo, en donde estamos viviendo, en donde estamos asistiendo. Así que hoy toca la iglesia de Esmirna. Esmirna es la segunda ciudad a la que fue dirigida esta carta. Está al norte, un poquito al norte de Éfeso, y es prácticamente una ciudad también comercial, rival del Éfeso, porque antes de llegar a ser Éfeso, lo que fue Éfeso, fue Esmirna. Así que vamos a ver cuál es lo que corresponde a los detalles, los problemas que tuvo esta iglesia. Pero quiero decirles que fue antes de llegar a ser lo que era Esmirna, alguien vino y la tumbó, la desapareció, unas aldeas por diferentes lugares, pero la ciudad en sí desapareció, y vino Alejandro Magno, la levantó y la hizo bella, puso edificios por donde quiera. Alejandro Magno le dio una manita prácticamente, y se cree que ahí estuvo viviendo un buen tiempo Alejandro Magno. Fue resucitada y embellecida por él. También fue una ciudad fiel a Roma, porque con 250,000 a 300,000 habitantes que tenían en ese tiempo, pues Roma vio una ciudad espectacular e hizo ahí una sede de Roma. Y el famoso emperador romano Tiberios puso ahí un templo para la diosa Cibeles, la diosa de Roma. En Éfeso fue Diana la cazadora, y ahora aquí era Cibeles, la diosa de Roma. Y por supuesto no era un templo chico, era un templo grande, maravilloso, que tenían los esmirnos, y que mucha gente asistía ahí, y fue una de las primeras donde el emperador romano Tiberios asistió a los cultos de ahí, adorando a Cibeles. Cibeles es la Artemisa de la Babilonia antigua, nada más que en diferentes nombres se ha identificado en diferentes ciudades, en diferentes naciones. Así que Cibeles fue una de las primeras en el culto del emperador romano Tiberios. Al parecer la iglesia ahí se fundó, la iglesia cristiana ahora estoy hablando, se cree que la fundó Pablo. El apóstol Pablo, según Hechos, vamos a ver si ustedes me acompañan lo que dice Pablo en Hechos 19. Hechos 19, versículo 10. Dice así que cuando fueron a predicar, dice 19:10. Esto
continuó por espacio de 2 años, o sea, la predicación que ellos llevaban allá, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. O sea que se cree que el fundador de esta iglesia de Esmirna, cuando Pablo llevó el evangelio a los efesios, también lo llevó allá a la iglesia de Esmirna. Así que vemos que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, donde estamos leyendo, dice así, Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 al verso 11. Como siempre, acuérdense que es una carta. Y la carta tiene al autor, el que lo envía, el remitente, a quién va dirigida, y luego el cuerpo de la carta, y luego al final la rúbrica, la firma del que la envía. A veces se escribe una postdata hasta abajo para decir, se me olvidó esto, pero te quiero recomendar esto. Entonces esa es la postdata. Pero Esmirna va dirigida esta carta y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Acuérdense, el ángel, el que va a hablar con la iglesia, se cree que es el pastor. Escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna. Esa es la dirección que lleva. Y ahora el remitente, dice el versículo 8. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Esmirna, este nombre significa en griego mirra. Mirra era el ungüento, el aroma. Acuérdense que los reyes magos le llevaron 3 regalos a Jesús cuando nació, que dice oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, que quería decir que anteriormente la mirra lo usaban para preparar a los muertos. Y acuérdense que entonces Jesús como hombre tuvo que morir, pero resucitó al 3er día. Entonces vemos que de modo que lógicamente la segunda de esta lista, la iglesia de Esmirna, este nombre entonces significa mirra, y el nombre cuadra muy bien con lo que dice aquí de esta iglesia, ya que la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y penumbras, sufrimientos y muertes. Eso es lo que está diciendo aquí el problema de Esmirna. En ese tiempo, cuando se escribió esta carta, habían como 200 a 300 mil habitantes cuando se escribió esta carta. Después de que había desaparecido, nuevamente Alejandro Magno la levantó y la hizo bella, a tal grado de que tuvo renombre en el Apocalipsis de la Biblia. Y luego dice el primero y el último. El autor, Cristo, se identifica aquí como el primero y el postrero. Ya hemos hallado esta expresión en 1:17 y 1:18 de ahí mismo de Apocalipsis 17 y 18. Al verlo caí a sus pies, dice el apóstol Juan, como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, dice el 18, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno, dice Cristo. Así que hay una identificación con la iglesia y le dice: ¿sabes qué? Aquí el que está hablando es Cristo, el primero y el último. Ya hemos hallado esta expresión, el que estuvo muerto y vivió. Esto también se remonta a la crucifixión y la resurrección de Cristo. Por eso dice el primero y el último, el que resucitó, el que vivió, el que está vivo, estuvo muerto, pero vivo
Esto hace también una referencia a la ciudad de Esmirna, que vivió, estuvo muerta porque la desbarataron por completo, pero la volvieron a edificar y dice, estoy vivo. O sea que Cristo se está identificando con la ciudad prácticamente, de que así como desapareció, bueno, pero resucitó. O sea, nuevamente volvió a la vida la ciudad de Esmirna. Y dice Jesús, yo estuve muerto y ahora vivo. Estas palabras tenían importancia muy peculiar en una carta a Esmirna, porque esa ciudad, como yo les dije, había muerto y ahora vive. Jesús también había muerto y ahora vive. Así se dice la palabra de Dios, siguiendo el versículo 9. Conozco, aquí está hablando Jesús, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Cuando nosotros vemos esto de que qué es lo que está pasando por Esmirna. Esmirna, como les dije, es una de las iglesias que ha recibido prácticamente halagos. No tiene problemas de, ¿cómo decir? Tienen que corregir estas cosas. No, como la de Éfeso, habían perdido su primer amor. Pero Esmirna no, era una iglesia pequeña, entre comillas, si se puede decir, pero sufrían. Ahora, todas las iglesias sufren. No hay iglesia cristiana que no sufra. Pero aquí, fíjense bien que surgió que la iglesia judía, los judíos, se habían puesto con los impíos de acuerdo, con los paganos, a matar a los creyentes, porque los judíos odiaban a los creyentes. Ahora no sé si tú sufres de este problema. Nosotros sufrimos, hay personas que nos odian, hay personas que nos odian, hay religiones que nos odian, hay culturas que nos odian, hay pretextos de las personas que no quieren a los católicos, a los religiosos, creyentes, no nos quieren. Y no solamente tenemos la cultura encima, no solamente tenemos las religiones encima, y no solamente tenemos la economía encima. O sea que, fíjense, nos dicen, este es pobre porque se metió al evangelio para que le ayuden. Eso no es cierto. Si estamos en el evangelio es porque necesitamos la salvación de Dios. No queremos ir al infierno. Pero la gente nos tilda de que somos miserables. Pero no somos. Según la Biblia, nosotros somos ricos. Según la Biblia, seguro. Porque nuestra riqueza no es terrenal. Nuestra riqueza es en el cielo. Allí es donde estamos nosotros inscritos en el libro de la vida, donde vamos a heredar la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Pero esta iglesia de Esmirna tenía problemas con los mundanos y tenía problemas con los judíos. Ahora, ponte en este lugar de la iglesia de Esmirna. En este tiempo, ¿quiénes son tus enemigos? Pueden ser tus mismos familiares. Puede ser el pueblo donde tú vives, que no aceptan el cristianismo, porque tienen otra religión y no aceptan para nada al cristianismo. Porque nosotros vivimos predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo que le molesta a mucha gente y se vuelven enemigos de nosotros.
Y eso es lo que pasaba con los judíos, que la Biblia dice que esos judíos son del diablo, así dice la Biblia, ¿ok? Es una sinagoga de Satanás que está haciendo que aborrezcan a los creyentes para que los maten y los tilden de que no sirven, de que son pobres, son inútiles y están en contra de lo que, de lo que es de Dios, están en contra. Entonces vemos que, pero Jesús dice, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto, dice el versículo 10, te advierto que algunos de ustedes, fíjense bien, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. O sea que el diablo va a provocar para que tú tengas algún accidente, para que te maten. El diablo va a provocar para que te metan a la cárcel. El diablo va a provocar, pero dice, yo conozco, yo sé que esto es lo que te va a pasar. Así que acordémonos que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Cristo es el que guarda su iglesia, que cuida su iglesia, y Él sabe qué es lo que está pasando en tu vida, en mi vida, en la vida de toda la iglesia, de todos los creyentes. Así que no tengamos miedo. Dice, yo sé que el diablo los va a meter en la cárcel para ponerlos a prueba. Quizás tú estás pasando por una prueba, mi querido hermano. Una prueba quizás de cárcel. Estás adentro de la cárcel. O te van a meter a la cárcel. O estás en una enfermedad. Es una prueba. No sabemos cuál es la prueba que tienes, pero la prueba que tienes puede ser porque eres creyente, porque el diablo te odia. Y es preferible que el diablo te odie, que la cultura te odie. Es preferible que tus parientes te odien y que no sea Dios quien te rechace. ¿Por qué? Porque el que tiene la victoria, el que tiene el poder, el que tiene lo que nosotros queremos es Dios solamente. Entonces le dice a la iglesia de Esmirna, tú vas a pasar por esta prueba. Esos que se dicen ser judíos no es más que sinagoga de Satanás. Y el diablo los va a meter a la cárcel para probarlos. Así que lo que tú estás pasando ahorita en estos momentos es una prueba que el diablo te está metiendo para ver dónde está tu fe, para ver dónde está tu fuerza, para ver si es cierto lo que tú crees y te aferras ahí en las manos de Dios, te agarras. Y dice la Biblia ahí donde estamos leyendo, el diablo te va a probar, te va a meter a la cárcel, vas a sufrir persecución durante 10 días. Hermano, 10 días, ¿qué son 10 días? Cuando llegaron aquellos de allá de los judíos y se fueron para Babilonia, dijeron que les iban a dar de comer allá en Babilonia para probarlos y que les iban a servir el banquete, la comida del rey para engordarlos y ponerlos fuertes. Y Daniel no quiso. Dice, le dijo ¿sabes qué? Pruébenos por 10 días. Ahí está en Daniel, capítulo 1, versículo 14. Ahí está. 12, 13, 14, todo donde dice que pruébenos por 10 días. Y van a ver. Y fueron probados por 10 días. Y tú puedes ser probado también por 10 días. Aguanta la
resistencia, la persecución, aguanta el problema, sé de antemano que Dios está contigo, no estás solo, y que Dios es el que te va a sacar de esa prueba. Dice el versículo 10, donde estamos nosotros, durante 10 días, y Él pide, aquí está, acuérdense que estamos en la exhortación y la invitación. Dice la exhortación: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ay, cuando nosotros pensamos en la corona de la vida, ¿cómo va a ser esa corona? ¿De oro o de hojalata? No, es una corona preparada por Dios para sus hijos. O sea que hay un premio. ¿Por qué se le dijo a esta iglesia la corona de la vida? Porque esta iglesia de Esmirna se había construido en un lugar especial unos edificios que Alejandro Magno precisamente edificó, unos edificios. Y todos esos edificios le decían la corona de Esmirna. Todos esos edificios, la corona de Esmirna. Entonces aquí el Señor Jesús les dice: ustedes dejen esa corona, yo les voy a dar una corona de la vida eterna. O sea que estaban orgullosos esos con todo lo que tenían ahí en Esmirna, que era una ciudad bonita, y decían: esta es la corona. Pero Jesús le dijo: yo tengo algo mejor para ustedes, la corona de la vida que está preparada para ustedes. Y luego dice el versículo 11: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido hermano, mi querida hermana, escucha la voz del Espíritu Santo. Él te puede hablar en cualquier momento en que estés sufriendo. Él es el que da el único aliento para nosotros resistir cualquier prueba. Ora a Dios, pídele a Dios. Si tú te consideras hijo de Dios, acércate a Él. Derrama todas esas quejas que tienes con Él. Dile: Padre mío, ayúdame a vivir esta prueba que estoy viviendo. No tengo dinero ni para comer, como estos hermanos porque los andaban siguiendo, les quitaban sus propiedades a los de Esmirna. Tenían su casita, se la quitaban. Se ponían de acuerdo con los gobernantes, los judíos, los sacerdotes se ponían de acuerdo con los líderes políticos para achacar a los creyentes, tildarlos de que estaban haciendo algo en contra de lo que es la vida, en contra de la religión, en contra. Entonces, pero Dios es fiel a su promesa. Lo que nosotros tengamos de persecución, de pruebas, de lo que sea, nosotros vamos a Dios en oración y decirle: Padre, tú sabes muy bien lo que estoy pasando. Tú sabes muy bien qué es lo que se está tramando atrás de mí sin que yo sepa. Que es el diablo quizás lo que está tratando mi vida y está tratando de humillarme, está tratando de quitarme la gloria que tú has preparado para mí. Por favor, enséñame de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Dice el versículo 11, pero escucha la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar, dice Romanos 8, 23. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo está dentro del creyente.
y Él es el único que puede clamar. Dile, Espíritu de Dios, ayúdame en estos momentos de prueba y enséñame a vivir de tal modo que yo traiga a mi corazón sabiduría y que yo pueda resistir esta prueba. Tribulación, angustia, persecución, lo que sea. El Espíritu de Dios, dice Jesús, escucha la voz del Espíritu Santo que dice a las iglesias, el que salga vencedor, dice el versículo 11, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿En qué consiste la segunda muerte? La primera muerte es física, y eso es lo que vino el diablo y engañó a la primera pareja, a Adán y a Eva. Y a Eva le dijo, no vas a morir. Pero Dios estaba hablando de la muerte segunda, que es el infierno, ausencia de Dios. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, no vamos a sufrir esa segunda muerte. La primera todo mundo la tiene que sufrir, la tiene que dejar. Dejar esta vida, pues es un dolor siempre. ¿Por qué? Pues porque deja uno hijos, deja familiares, puede dejar esposo, puede dejar esposa. Ahora últimamente con la pandemia se han visto mujeres que su esposo murió o hombres que su esposa murió, hijos que han muerto, qué sé yo. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero Dios está con nosotros y podemos decirle, yo no quiero sufrir la segunda muerte, es ausencia de Dios. Dios no va a estar en el infierno. El que tiene las llaves del infierno y ahí va a ser lanzado, según el Apocalipsis capítulo 20, dice que Satanás fue lanzado al lago de fuego, a donde estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí van a ir todos aquellos que rechazan el nombre de Cristo. Por eso dice Jesús, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, tú tienes que salir vencedor, pese a lo que estás pasando, pese a la prueba que tú estás viviendo, mi querido hermano. Hay una salida, debes de ser vencedor. No te arruine el diablo. No te venga el diablo a impresionar de que él tiene poder más que Dios. No tiene poder más que Dios. Él está atado. Tiene límites su poder, porque Dios así lo hizo. Así que, aunque aquí dice que va a meter a algunos en la cárcel o lo que sea, vamos a ser vencedores. Vamos a vencer la lucha que tenemos. Vamos a vencer la prueba que tenemos. En el nombre del Señor, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice que hay que luchar hasta el momento. El que salga vencedor. Tú y yo debemos de salir vencedores. Y esta carta también fue escrita para ti, que estás pasando en un momento crítico de tu vida. Estos hermanos del Esmirna estaban sufriendo, tenían tribulación, eran pobres porque les quitaban sus propiedades. Pero Jesús le dice, yo conozco, yo sé lo que estás pasando, pero esos son del diablo, no les hagas caso. Hay que ser vencedor. Yo fui el primero y fui el último, el que murió, el que vivió y murió, pero el que vive para siempre, yo Jesús. Así que hermanos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Nosotros no nos vamos al infierno, nosotros nos vamos con Dios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Él es el que está intercediendo por ti en estos momentos, en el poder del Santo Espíritu de Él, para que nosotros salgamos vencedores. Que Dios te bendiga, que Dios te dé las fuerzas, pero esta es la iglesia que representa Esmirna. Esmirna tuvo poder para vencer,
porque oyeron la voz del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, mi hermano, y estamos al pendiente. Usted también, nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Hay muchos que no están asistiendo, hay algunos y que pueden asistir, pero no les importa. No sé si están viviendo una prueba. Acuérdense que Dios los está viendo. Acuérdense que Dios ve todas las cosas y te está viendo. ¿Por qué no asistes? ¿Por qué no lo adoras? Tú dices, yo puedo adorar. Puede ser algo que te dice el diablo para que no acudas a la iglesia de Dios, para que escuches la palabra de Dios y vivas la palabra de Dios. Te esperamos el domingo en la iglesia a las 11 del día y juntos, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para alabar y glorificar a Dios. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Hasta pronto.